Muy bien. Para empezar a entender y conocerte, ¿cómo nos definirías el liderazgo? Es como, antes nosotros tenemos que ser líderes de nosotros mismos para poder liderar a los demás. Ser un líder no es ni mandar ni nada, sino que es coordinar a todo el grupo. Me parece muy interesante lo de líderes de nosotros mismos. ¿Cómo entendiste tú que tenías que empezar a liderar de ti mismo? Lo que yo entendí porque me explicaron que los primeros 3 pasos eran como las raíces del árbol de los ideales para llegar a la victoria privada y que ser proactivos, hacer las cosas sin que nadie nos lo diga, comenzar con el finalmente, tener un objetivo, poner primero, hacer primero lo que se debe hacer. Interesante. Gracias, gracias. Y entonces ahora volvamos a retomar el tema del liderazgo. Anteriormente estuvimos hablando como de las características del líder nato, pero usted me recordaba constantemente que se podría identificar cómo inculcar el liderazgo en los niños. Un poco como le mencionaba, a través del estudio de los 7 hábitos, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia utilizando estas herramientas, porque esto permite que el niño, como decía Pablo José, me encanta cómo lo puso, ¿verdad? Liderándonos a nosotros mismos. Primero que nada, les debemos enseñar a los niños a ser líderes de su propia vida. Y al momento de ellos poder dominar esta parte, pues ellos ya pueden luego compartir el liderazgo con los demás, a tener estas habilidades de compartir con otros, de relacionarse bien con otros, de saber que su actuar puede influenciar positivamente a otros. Y cuando nosotros hemos logrado estos primeros pasos bien afianzados, no sucede lo que podríamos pensar, ¿verdad? Es que el niño entonces, bueno, ya siente que tiene poder y entonces va a dirigir mal a los demás o a su propia conveniencia, porque ellos ya tienen todas estas raíces. En el caso de, por ejemplo, de liderazgo, si se inculca desde la infancia, ¿cómo se traduce este liderazgo en la edad adulta? Bueno, es realmente generar o entregar a la sociedad niños y jóvenes que puedan aportar a su sociedad, que realmente puedan llegar a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, a hacer nuevas propuestas, a generar grandes ideas. Nosotros lo vemos aquí, para Guatemala es un país de grandes oportunidades y de muchos retos también. Entonces, si nosotros logramos tener ciudadanos que estén preparados en habilidades de liderazgo, que se conozcan a sí mismos, que sepan también cuáles son sus limitaciones, porque esto también se les enseña a los niños en estos programas, ¿verdad? Yo tengo talentos, pero también tengo algunas debilidades. Entonces, yo también cómo puedo utilizar esos talentos y cómo puedo ponerlos al servicio de otros. Pablo, estamos hablando acerca de cómo en un futuro los niños pueden tener, cómo pueden aplicar ese liderazgo. ¿Cuáles son tus sueños en este momento? ¿Qué piensas hacer en la vida? Bueno, hay muchas posibilidades, es que yo no logro elegir alguna profesión, pero más me gustaría a mí ser cocinero. ¿Cocinero? ¿Y por qué? Porque me encanta la cocina, me gusta mucho comer. A todos nos gusta comer, lo interesante es que puedas hacerlo. Y ese liderazgo que tú estás aprendiendo, ¿cómo lo crees que lo podrías aplicar siendo cocinero o chef? Muy bien, empezamos con poner primero terminamos preparamos el sartén, le ponemos a hervir, de ahí echamos todo y ahí ya empezamos a preparar los demás. Entonces, el liderazgo también tiene que tener claros tus objetivos y por ejemplo, hacer en orden. Me parece perfecto, me parece. Ahora, para finalizar, y a manera de resumen, me gustaría que me explicaran cuáles son los principales beneficios de fomentar el liderazgo en la niñez, y no, por ejemplo, fomentar el liderazgo tal vez de una persona que no tiene acercamiento cuando es joven o cuando es adulto. ¿Qué beneficios va a tener el deseo de niños? Bueno, inclusive trabajar con niños es que están ávidos de aprender, no tienen tantos paradigmas formados como nosotros los adultos. Entonces empezamos a trabajar desde las raíces y desde las bases. De hecho, estos programas de liderazgo que se están trabajando ahorita surgieron a raíz de una investigación de grados empresarios a nivel mundial, donde se preguntaban qué podemos hacer para que las personas que nosotros estamos contratando en nuestras empresas tengan estas habilidades. Pero cuando ellos llegan con nosotros ya vienen graduados de la universidad, ya vienen con estudios más formales y entonces nos cuesta mucho hacerlos comprender la importancia
explicaron y nos dieron su perspectiva de qué es el liderazgo. Gracias, licenciada. Gracias, Pablo, José, por haber De venido. nada, y les recomiendo a todos que siempre sigan los 7 hábitos de liderazgo. Ah, perfecto. Este es el mejor resumen para eso. Porque si los 7 hábitos que ya anteriormente lo mencionamos. Gracias a ustedes por sintonizar.